¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Agus. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, entre comillas. Sí, para todo el país y para todo el mundo futbolero particularmente. Para todo el mundo, en todo aspecto, ¿no? Porque esos días que pareciera nunca van a llegar, porque hace cuestión de minutos falleció Diego Armando Maradona, ni más ni menos, creo que cuesta dimensionar todavía la idea de que al argentino te guste Maradona, no te guste Maradona, haya sido maradoniano, no haya sido maradoniano, no sea una noticia de un altísimo impacto, quizá, algo más que le faltaba a este año tan putrefacto que Diego deje de estar, ¿no? La verdad que uno transitaba la calle viniendo al canal y era como una especie de silencio generalizado. Es como que el mundo se hubiera detenido en un instante al darse a conocer la noticia y hablando con gente que no es del fútbol, que por ahí no estaba ni siquiera familiarizada con cómo estaba Maradona actualmente. De hecho, ahí estamos viendo lo que fueron sus últimas imágenes como entrenador de gimnasia, el último partido en que pudo estar en una cancha. Quienes no estaban familiarizados con cómo estaba la salud de Maradona, fue un shock. ¿Sí? Porque son, como decías vos, son esas personas que no se van a morir nunca, supuestamente, o que el ideal es que van a estar siempre. Es como si hubiese fallecido Charly García para la gente del rock, digamos, es ese nivel de impacto y obviamente catarata de mensajes y demás en las redes sociales a nivel mundial. ¿Sí? Hasta desde el país más pequeño del mundo están choqueados obviamente por esta noticia. Totalmente, porque pensemos que Maradona es una persona pública desde más o menos 12, 13 años, o antes, cuando había un pibe que en la cancha de Argentinos hacía jueguitos y lo hacía realmente muy bien y mejor que nadie, sorprendía al mundo. Hablamos de principios de la década del 70, que Pipo Mancero lo llevaba a sus programas para que haga eso mismo, ¿no? Ver un chiquilín teniendo una pelota dominada, domada, atada y hacía lo que quería. Y después comenzó como la vida a darle a Diego mismo más cuestiones de apariciones públicas, ¿no? Porque de repente las imágenes, el sueño con ser campeón del mundo, todo eso, ¿no? Que evidentemente queda como una situación para todos los tiempos, para toda la vida, para todo el argentino desde todo aspecto. Y después por la precocidad, Maradona debutó en Argentinos Juniors de muy chico, debutó en la selección argentina más chico todavía. Entonces, ¿cuánto que queda de Diego? ¿Cuánto que se sabe de Diego? Qué difícil es seguir hablando cosas nuevas de Diego, pero en definitiva un pedazo de, uno de los grandes argentinos de todos los tiempos, que ya no está más, ¿no? El fútbol es un hecho cultural, discutir eso ya es de necios, y dentro de ese hecho cultural que es el fútbol, Maradona era uno de los símbolos y significados incluso ya más importantes. Hay un vocablo, ya hizo una de Maradona o una maradoniana, o sea, todo eso representa a Diego, que es un poco, hoy hablábamos en la previa, un poco lo definía Cherkis Vialo, hay un montón de Maradonas. ¿Sí? Ernesto Cherkis Vialo decía que hay un Maradona jugador, hay un Maradona técnico, hay un Maradona padre, un Maradona esposo, un Maradona político, ¿sí? Que cada tanto se despacha con frases que son prácticamente, que no se le ocurrirían a nadie más, ¿sí? Y que sirven para contextualizar muy bien una situación. Él se les escapó la tortuga, él tiene menos calle que Venecia, frases que además forman parte del reservorio cultural argentino. Por completo, uno se pone a pensar y quiere esbozar algún comentario o algo y bueno, queda evidentemente como que se agotan las palabras ante esta situación, porque después está ese Maradona tan contradictorio, tal Maradona, ¿no? En definitiva, ni más ni menos, al tipo que se lo quiso o que se lo juzgó permanentemente por tener errores que tiene cualquiera en la vida, pero por ser quien era estaba casi que obligado a que su vida transcurra sin ningún problema. Evidentemente los tuvo como cualquiera, y alguien que nació de la más miseria absoluta a llegar a la cima del mundo, hasta dicho por él mismo, de una patada ahí atrás y llegar a la cima, y ahí de eso no hay libros ni nada que te explique cómo hacer eso, ¿no? Y cómo en una vida tan particular de padres como Chitoro Don Diego, que vino de Corrientes, de esquina, que vino en el Gran Buenos Aires a intentar trabajar junto con Doña Tota, y esa devoción de Maradona hablando de sus padres que ya no los tenía más, ¿no? Era como el reservorio de Maradona más puro de todo, ¿no? Porque era desde lo afectivo total, desprendido de cualquier cuestión material, porque incluso hasta con sus hijas tuvo cierto tiro de afloje, porque el Te lo juro por Dalma y Janina como que tuvo cierto distanciamiento en el último tiempo, sí. Aparecieron Hanna, Diego Junior, otros hijos, pero de los padres era una cosa sagrada, bien, mal, que pueda hablar, que no pueda hablar, con la lengua trabado, ¿no? Maradona con sus papás era como una cuestión idílica, ¿no? Como si tuviese 8 años, no 60, ¿no? Sí, hay muchos, podríamos estar hablando mucho de Maradona aquí, pero quizás
es bueno usar las palabras que usaron otros que son mejores que nosotros. Por ejemplo, Eduardo Galeano, cuando hablaba de que Maradona era el más humano de los dioses, ¿sí? Y que en ese juego que siempre tenemos los seres humanos de mitificar algunas cosas, era muy difícil hacerlo con Diego, porque justamente era muy humano y como todos los humanos cometía muchos errores. Y hay otra frase que es muy buena, que es de Eduardo Sacheri, que dice que el problema con Maradona fue el paso del tiempo. Si el tiempo no fuera no fuera ese dictador que es, quizás todo se hubiera detenido en 1986 cuando Maradona le hace el gol a los ingleses y allí hubiese quedado todo. Lamentablemente el tiempo fue pasando, hubo muy buenas como la de Italia 90 y después empezaron todos los inconvenientes de ese otro Maradona persona, no futbolista, que obviamente generaron alrededor de él muchas polémicas y que hace que mucha gente tenga cierto recelo a la hora de hablar de él. Pero bueno, el mejor Maradona fue ese que vimos en algunos casos por videos, los más chicos, adentro de las canchas y sobre todo lo que estamos viendo, las canchas, argentinos ni hablar y sobre todo las canchas italianas, ¿sí? Cuando llevó a un equipo que era muy pero muy chico del sur de Italia a pelear con los grandes y hasta ganar scudettos y torneos internacionales. Hasta en eso lo de Maradona es todo muy de película, porque también agarró un equipo muy muy chico que venía muy de abajo y lo terminó haciendo muy grande. Se empezó a hablar del Napoli porque Maradona llegó ahí en realidad. Bueno, y de Barcelona, ¿no? De un coloso del mundo pasar a esa estructura pequeña como Napoli, al punto que casi que de San Genaro se empezó a hablar cada vez menos, ¿no? Y con la fe católica que tienen los italianos en esto, ¿no? Y bueno, y empezó a ser Diego la persona con la cual se habló siempre, lo difícil que ha sido para Maradona ser Maradona allí. Profe Signorini decía, yo con Diego voy a todos lados, con Maradona no voy ni a la esquina porque se hace insoportable y muy difícil, cualquier cosa, ¿no? Bueno, todo eso en el combo Maradona. Y Diego no estará más. Y esto pasa cuando uno siente pérdidas de alguien muy cercano, esto sin ánimo de golpes bajos ni mucho menos, pero bueno, en definitiva, cuánto que decir de todo esto y cuánto que analizar y cuánto que va a quedar prendido de por vida en la fibra de todos nosotros y nuestra generación, algo que no lo vio jugar en plenitud porque lo hemos visto solo en videos. A ver, en el 86 no éramos ni una idea siquiera, ¿no? Y en el 79 que vemos las imágenes del Mundial de Japón, mucho menos todavía. Pero esa cosa, ¿no? Causa devoción en tipos que no lo vieron, no lo vimos, y ese amor inconmensurable y desmedido, solo por ser quien era. Son personas angeladas que nacen mucho más que un don de ser el mejor jugador del fútbol en su tiempo, sino que hay un aura, hay una personalidad, hay una mística, un carisma, que bueno, son tipos que nacen cada tanto, ¿no? Si hablamos de Miguel Ángel, si hablamos de Picasso, si hablamos no sé, de Platón o de Aristóteles, bueno, hay que hablar de Maradona, ¿no? Sí, es un tipo que obviamente trascendió los tiempos, que trascendió el ámbito del fútbol claramente, que incluso en el ámbito del fútbol consiguió cosas muy difíciles, que es, por ejemplo, hermanar a Bilardo y a Menotti, porque está identificado con los dos y de los dos ha sacado grandes cosas. Hace poco dijo que su mejor entrenador fue Menotti. Ahora, quizás el que mejor jugo le sacó en la selección fue justamente Bilardo, en ese Mundial de 1986 y ni hablar en el Mundial de 1990. Hablar de Maradona es hablar también de una idiosincrasia argentina, ¿sí? Muchos reniegan de Maradona, pero Maradona tiene mucho de lo que es ser argentino, ¿sí? No solo adentro de una cancha de fútbol, con la picardía, con la gambeta y demás, sino también afuera, con esta característica que tenemos los argentinos de cuando más dura es, quizás sacar lo mejor de nosotros y también la parte mala, ¿sí? Que tenemos todos los argentinos. Maradona está en esos pedestales de ser referentes de una cultura nacional y va a ser muy difícil no tenerlo cerca, o sea, no escuchar, que no sea una referencia, que no aparezca ya sea por alguna cuestión mediática o alguna pelea con alguien o por alguna cuestión futbolística. Porque en el medio no es que lo futbolístico de Maradona se terminó cuando se retiró, sino que siguió y termina siendo entrenador de fútbol, cumpliendo, algunos dirán, bueno, pandemia de por medio, el objetivo que se había puesto, que era salvar a Gimnasia y Esgrima de la Plata del descenso. Bueno, lo terminó consiguiendo, con todos los aditamentos del caso, pero a la hora de analizar la carrera de Maradona como DT de Gimnasia, hay que decirlo, lo salvó del descenso. Totalmente. Y después, otra situación que me parece sí va para la crítica, no solo de Diego, sino de lo que ha sido su entorno, o el famoso entorno Maradona, cómo los entornos han ido cambiando.
como alguien que es tan generador de capital, Maradona, porque yo creo que a Diego en el sitio donde lo hubieses puesto, lo pondrías, si generaba algo al margen de polémica, de ruido, era muchísimo dinero, y cuántos que estuvieron allí, y cuántos que lo utilizaron, cuántos que lo dejaron prácticamente que solo cuando no lo requería, y cuánto también de su salud, porque pensemos los episodios que ha tenido, de lo de Punta del Este en el 99, que parecía que no la contaba, con apenas 39 años de vida, lo que pasó en 2004, fueron muchas advertencias el propio Diego, de un Diego obeso, de un Diego flaquito, de un Diego atlético, de un Diego no sé, con 1000 perfiles, y bueno, su físico, su corazón, hoy dijo basta, e insisto, parece mentira estar hablando de esto, parece mentira estar abriendo el programa con el hecho de decir se murió Diego Maradona, porque no sé, todo lo que se va a venir de aquí en adelante, programas especiales o lo que sea, cuántas cosas que no conocemos de Diego, son realmente pocas, pero creo que vale la pena tomarnos un tiempo, te guste o no te guste Maradona, porque indudablemente en él hay una fibra tremenda de lo que es el argentino todo, ¿no? En un año, este 2020, en el cual Maradona fue noticia mucho, sobre todo en plena pandemia. ¿Por qué? Porque este fue el año de las efemérides. Al no haber eventos deportivos en el fútbol argentino, sobre todo se dio una cuestión muy particular, que fue la vuelta de lo viejo, es decir, cada número redondo, sobre todo el de Italia 90, implicaba hacer notas y hablar de aquello que pasó. Entonces Maradona volvió mucho a la memoria en este 2020, principalmente por Italia 90, porque era el número redondo, los 30 años, pero porque fue un año de las efemérides. Al no haber nada nuevo, tuvimos que buscar en el cofre del recuerdo todo lo que había pasado. Miramos al pasado para ver qué fue lo que había en la historia del fútbol argentino, y Maradona es una parte muy grande de esa historia. Entonces volvió mucho Maradona a la memoria, no solo por el Mundial 86, que es quizás lo que más todos recordamos, sino por lo que fue el Mundial del 90, su tobillo lastimado, aquel gol a Brasil de Canigia, todo lo que fue la previa de ese Mundial del 90. Mística total. Exactamente, y además todo lo que pasó también en la previa del Mundial 78, cuando parecía que estaba en la lista y finalmente Menotti lo deja fuera, el Mundial 82 con ese frustrado debut en este tipo de torneos para Maradona, una selección que pintaba para ser de lo mejor, porque tenía la base del campeón mundial del 78 y la base del campeón mundial juvenil del 79, y sin embargo tuvo una actuación muy deslucida, y se terminó despidiendo muy rápido, perdiendo contra Bélgica, y después sí en la zona más dura contra Italia y Brasil en ese triangular. Después, bueno, el renacer en 1986 con una selección que venía totalmente golpeada, que prácticamente Maradona era el único que le tenía fe a esa selección y a Bilardo, y hasta ser campeón del mundo. Y bueno, después sí, el 90 con su sacrificio prácticamente para que Argentina llegara a la final, y bueno, y el triste recuerdo de Estados Unidos 1994 con aquel adiós, triste adiós con la camiseta de la selección argentina, cuando aquella enfermedad pelirroja se lo llevó de la cancha del partido ante Nigeria. Seguro, bueno, tremenda síntesis de la carrera de la selección, o en la selección de Diego, con todo lo que esto implica. Creo que en un ratito podemos ir al móvil, chicos, cuando pueden ir llamándolo a Marcelo para hablar un poco y seguir continuando ante esto, ¿no? Y cuánto que decir y cuánto que seguir comentando de una situación así, ¿no? Hablaba Alberto Fernández hasta hace minutos en Teis Sports, los colegas también muy compungidos por esto. Bueno, ¿qué más decir y qué más acotar de una noticia que rompió todos los cánones en este año, ¿no? Sí, como decíamos, el mundo deportivo, futbolero, el mundo en general está totalmente paralizado. Y no es por el coronavirus, en este caso es por el fallecimiento de Maradona, que ha prácticamente detenido todo. Veremos qué pasa con la fecha, veremos qué determinación toma la AFA. Ya sabemos que va a haber duelo nacional. Van a ser días muy pero muy duros para la Argentina en general. Seguro. Hacemos la pausa, nos ordenamos y ya venimos con esto que ha sido indudablemente, lamentablemente, la noticia del año. Ya estamos.